Buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión de cada sábado a las 3 de la tarde aquí en Legado de Acompañamiento, en donde estamos para escucharlos a hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Adelante, Nancy Honeytree. Pues bienvenidos a todos. Gracias por venir y asistir con nosotros en la reunión del sábado para varones y mujeres en legado de acompañamiento. Aquí estamos. Ups, perdóname, perrita. Puede ser que Ruth puede ayudarme. Claro que sí, Nancy. Es que es Penny que está saludando, nuestra preciosa Penny. Bienvenidos todos aquí al Legado de Acompañamiento. Como les decía Nancy, la reunión es para hombres y mujeres que hemos sufrido pérdidas significativas. Muchos de nosotros, mejor dicho, todos los que estamos aquí, hemos sufrido alguna pérdida significativa, pues desde que somos chiquitos, ¿verdad? ¿Lista, Nancy? Sí, lista. Pues el legado de acompañamiento es por todas las personas y todos los duelos. Hay diferentes duelos. Puede ser la pérdida de un ser querido o la pérdida de salud, el divorcio, de trabajo, nido vacío, perinatal. Hay muchos tipos de duelo. Y todos estamos en este mismo proceso del duelo al consuelo, porque Dios es Dios de toda consolación, toda consolación. No hay nada que Él no quiere consolar. Los que han sufrido pérdidas pueden esperar en nuestro Dios de toda consolación. Por eso estamos aquí caminando juntos. Solo Dios nos puede consolar, pero juntos estamos mejor aprendiendo el proceso, cómo procesar nuestro duelo en una manera saludable. Entonces, tenemos Zooms por varones, mujeres, también por niños y jóvenes, y también tenemos WhatsApp groups donde tú vas a recibir diariamente ánimo y compañerismo, y tenemos reuniones presenciales. Vamos a ver un video que nos da más claro qué es legado de acompañamiento. Legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Somos una fundación sin fines de lucro. Te brindamos acompañamiento en tus procesos de duelo por pérdida significativa. Si has perdido la salud, un familiar querido y otras pérdidas significativas, te acompañaremos con amor y empatía. Nuestra misión es acompañar a los dolientes en sus procesos de duelo. Nuestro propósito es llevar el consuelo hasta el último rincón del mundo. En donde alguien necesita acompañamiento, no tienes que llorar solo. Aquí estamos. Nuestra visión es capacitar consoladores. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia en nuestro diplomado. Formando consoladores. El acompañamiento es para jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, niños que han sufrido pérdidas significativas. A través de nuestros chats WhatsApp, estamos contigo 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros ayos y ayas, maestros de jóvenes, adolescentes y niños. Leemos y escuchamos tus mensajes. Oramos por ti. Te abrazamos a distancia. Si es necesario, lloramos contigo. Te acompañamos en las fechas significativas. A través de la plataforma de Zoom, ofrecemos pláticas acerca de la consolación que hemos recibido. Sábados a las 3 de la tarde para mujeres y hombres. En la segunda hora, te escucharemos en las sesiones de grupos pequeños. Domingos, 7 de la noche, para niños, adolescentes y jóvenes. Enviamos reflexiones diariamente a través de las redes sociales.
Pláticas en nuestro canal de YouTube. Todas las personas, todos los duelos. Viajamos a tu ciudad para ofrecer encuentros presenciales. Pregunta cuál es el procedimiento para recibir al equipo delegado de acompañamiento en tu ciudad. Búscanos en la web www.consoladosparaconsolar.com. Encontrarás recursos gratuitos que te serán útiles para la comprensión de tus emociones en el proceso de duelo. Escríbenos a nuestro correo electrónico viudez.consuelo2021@gmail.com. Síguenos en las redes sociales. Somos Legado de Acompañamiento. Consolados para consolar. Así es, somos legado de acompañamiento, consolados para consolar. Y mire, en la última diapositiva, donde usted vio que estaban personas así, preciosas personas saludando, le voy a pedir a Fran que nos platique acerca de esas personas, porque estaban allí, qué estaban haciendo. Adelante, Fran. Abre tu micrófono, hermosa Fran. Ok, muy bien. Así es de que, así como pudieron ver, las invitamos a un encuentro presencial. Es una experiencia hermosa, aunque a veces las personas van a ir ahí, pues no van a saber exactamente, alguien las invitó, no saben exactamente qué va a pasar. Y de hecho, he visto la transformación de entrar con una cara así media. No sabes qué es lo que vas a esperar o qué vas a encontrar ahí, pero cuando tú te sientes amado, consolado, y oyes que no estás sola y te abrazan y te sientes bien. Yo fui la primera vez y me sentí abrazada, querida, me sentí tan bien. Y después, ahora que tengo un duelo muy reciente de que mi esposo pasó a la eternidad marzo 13 de este año, y haber ido a estos encuentros donde me abrazaron y poder tener estas redes sociales y estos encuentros y reunión del sábado y WhatsApp y todas donde tú no te vas a sentir sola. Yo te invito que vengas a nuestro próximo encuentro para que puedas tener una experiencia personal. El próximo encuentro se estará llevando a cabo en el Estado de México, en Aragón. Así es de que si vives por ahí cerca o estás cerca, y si no estás cerca, no importa, viaja. Hay transporte para llegar. No te lo pierdas porque es posible que sea la única vez que va a ser en Aragón. No hay otro para el próximo año. Yo te pido que aproveches. El 5 de septiembre tenemos otro en Torreón, Coahuila. Y en Ecatepec, el 19 de septiembre, estaremos en el Estado de México también. Así es de que si estás cerca, yo te invito a que vengas y que puedas sentir estos abrazos y vas a salir consolado de este lugar y vas a sentir que no estás sola. Síganos buscando en las redes sociales para más información. Te invito. Gracias, Fran, preciosa. Y así mero, totalmente gratis, así que pida informes porque no se lo puede perder. Ha llegado el tiempo de nuestra ponencia. Gracias a Dios, estamos aquí porque somos personas resilientes a las que nuestro Dios ha consolado a través de los abrazos, de la Así es. compañía, de la comprensión, la empatía. Quiero presentarles a ustedes a una muy querida amiga, porque aquí en Legado de Acompañamiento nos encontramos con una familia, fíjense. Y ella es parte de nuestra familia de Legado de Acompañamiento. Yo llamo una diosidencia haberla conocido en Querétaro, allá en la ciudad de Querétaro hace un par de años. Y ella llegó al Legado de Acompañamiento como tanatóloga, a servir como tanatóloga directamente así aventada al agua sin salvavidas, pero en el proceso se fue dando cuenta de sus duelos y empezó, en lo que ella daba consuelo, empezó a recibir consuelo también de sus duelos, y tiene un duelo muy reciente también. Estoy hablando de nuestra preciosa Reinita Díaz, una de nuestras tanatólogas,
quien el día de hoy nos va a compartir su historia de resiliencia. Adelante, Reinita, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, Ruth. Pues para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes y compartir, ¿verdad? Eh, sí, pues sin duda alguna, cuando llegamos al legado, llegamos de diferentes maneras y así fue. Llegué para servir, pero ahí mismo en ese encuentro me di cuenta que tenía el duelo de la pérdida de mi bebé y lo había estado guardando por mucho tiempo. Y, y ahí fue donde recibí el consuelo en ese encuentro. Entonces, qué hermoso es nuestro Dios. Y ahora vayamos, por favor, a nuestra presentación. Y el tema que hoy nos ocupa es Se vale llorar. Yo creo que muchos de ustedes han pasado por pérdidas muy significativas. Decía Nancy hace un rato, ¿verdad? Em, en la pérdida de un ser querido, el cambio de trabajo, el que tuviste que dejar esa ciudad quizás, o una casa, un proyecto de vida, o quizás se murió tu mascota. Y cosas que a veces nosotros pensamos que no son importantes, no son relevantes, pero ahí van haciendo dolor, van formando dolor en nuestro corazón y a veces vamos a ver cómo a lo largo de la presentación a veces decimos, no sé ni cómo me siento. Bueno, pues en medio de esas pérdidas, yo te quiero decir hoy, date el permiso de llorar. Vayamos a la siguiente lámina, por favor. A veces surgen preguntas como ¿cuánto tiempo más habrá dolor, lágrimas, enfermedad y muerte? A veces llegan tanto bombardeo de preguntas que no sabemos qué hacer con todo eso que viene a nuestra mente. Estamos sobrepensando y sin duda alguna nuestro corazón está roto. La siguiente, por favor. Y quiero compartirles que así como ustedes han pasado por muchos procesos de pérdidas y quizás no se han dado cuenta, mm, yo el 1 de febrero tuve la pérdida más reciente que fue el fallecimiento de mi esposo. Él falleció por cáncer, de colon, de estómago y bueno, en 3 meses de hospitalización y un año de tratamiento a Dios le plació llevárselo porque no puedo decir, no pudimos hacer nada porque sería mentira, porque en ese proceso, esta imagen que se ve aquí es un duelario. Más adelante en otra enseñanza les mostraremos de qué se trata ese duelario y cómo se hace. Bueno, les decía que la pérdida más reciente es por la muerte de mi esposo y que él falleció de cáncer, pero eh, él nunca había aceptado a Dios verdaderamente como para tener un cambio de vida y rendirse totalmente a él. Sí, cuando fue el proceso de la pandemia, él aceptó a Cristo en ese tiempo, porque para gloria de Dios, lo salvó porque estaba muy grave. Él llegó a oxigenar 45 y estaba en casa sin oxígeno y era en la primer temporada de esa pandemia donde no se conocía mucho qué hacer para que las personas salieran adelante. Y Dios en su misericordia, orábamos y Dios lo sanó. Entonces él ahí recibió salvación. Empezó él a hablar de Dios, pero no estaba su corazón rendido. Quiero mencionar también que años antes había muerto su papá de cáncer de estómago. Hace como 20 años o 25 murió su hermana mayor de cáncer de estómago. Y él tiene 5 meses que murió, casi van a ser 6. Y su hermana menor
murió de cáncer de estómago hace 8 meses. Entonces, entre la muerte de mi esposo y de mi cuñada menor, habían solo 2 meses. Entonces, fue tremendo, pero me tocó estar ahí en el hospital cuidándolo y, y era así como frustrante ver cómo se iba acabando, cómo bajó de peso, cómo por más que le daban tratamientos, operaciones, en menos de 15 días le hicieron 4 cirugías y no había un cambio favorable. Yo pasé de orar pidiéndole a Dios por su milagro de sanidad, pasé de orar de esa manera a decirle, ya, ya no dejes que sufra, ya no dejes que esté de esta manera. Y lloraba yo y él se me quedaba viendo y decía, pero ¿por qué lloras? Le digo, es que yo no te quiero ver así. Y entonces le empecé a hablar de Dios, le empecé a decir que Dios lo amaba y que él quería que él volviera su mirada a él, que se pusiera a cuentas con Dios, que pidiera perdón de todos sus pecados. Y de pronto él empezó a hablar conmigo, nos pedimos perdón, llamó a sus hijos, habló con ellos, les pidió perdón y vino una reconciliación con toda la familia. Empezó a hablarle, o sea, me pidió que fuera su mamá, que fueran sus sobrinos y fue impresionante cómo lo que por años yo no había podido ver y lograr, el Señor en esos 3 meses lo hizo. Claro que en medio del proceso yo no lo veía. Y de pronto él decía que no podía dormir y aunque estuviera ahí, le ponía alabanzas y todo eso, pero él no conciliaba el sueño. De pronto vino un tiempo donde me dijo, ya estoy listo para partir. Y yo dije, qué fuerte. Y los dolores eran inmensos. Y de pronto un día, para esto yo traía mi pie lastimado porque me caí de una ambulancia y me tenía una luxación, entonces ya no podía moverme con la facilidad del tiempo anterior. Entonces yo me sentía frustrada, yo lloraba ahí con él y lloraba con mis hijos y yo decía, papá, ¿por qué no te lo llevas? Porque si él ya te pidió perdón, se reconcilió contigo. ¿Por qué no te lo llevas ya? Y él me dijo, porque lo estoy preparando para mí. Y ya no dije nada. Ese día bajé, entendiendo que el día que mi esposo se fuera, no iba a ser el día que yo lo viera más mal, sino el día que Dios dijera, hoy es el día, hoy me lo llevo. Y llegó ese día. Yo bajé porque ya lo había visto muy mal y le dije a mi hijo, creo que tu papá ahora sí ya se va a morir porque yo lo vi muy mal. Y justamente el médico nos dijo, ya no se vaya. Y pues lo que queríamos que no aconteciera, aconteció. Llegó el momento que él falleció. La siguiente, por favor, Ruth. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que en medio de estar dando un tema, la ponente esté llorando? Porque el duelo es así, porque nosotros no escogemos dónde llorar, sino que de pronto viene Dios y nos abraza y nos recuerda su amor y es en cualquier momento. Es en cualquier momento, sin importar si eres papá, si eres mamá, si has pensado que tienes que ser fuerte siempre y que por eso no te das el permiso de llorar. O yo quiero decirte que no importa si eres mamá, papá, maestra, maestro, pastor, que hoy Dios te ve como ese ser humano y que te abraza y que te dice, sí.
necesitas llorar, necesitas darte cuenta cómo te encuentras hoy. Y pues en estas imágenes que estamos viendo, por un lado es en el panteón. En ese tiempo, esta es una fecha muy significativa porque al mes de que él murió en febrero y el 28 de marzo hubiera sido su cumpleaños. Y ahí fuimos a llevar flores. Y del lado izquierdo está ahí a un lado de mí mi hijo y mi pastora orando por mí. Quiero decirte que en este tiempo de duelo es cuando más necesitas la compañía de alguien, de una red de apoyo que estén ahí para ti. Puede ser tus seres queridos, pueden ser amigos, pastores, personas que estén dispuestas a escucharte. A veces decimos, no sabemos qué decir cuando hay una pérdida, pero a veces no es mucho que decir, sino abrazar, escuchar. Les digo yo a mis alumnos, orejas de elefante, grandotas para escuchar. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa con esto que vamos viviendo. La siguiente, Ruth, por favor. De pronto vienen muchas preguntas cuando ya ha fallecido algún ser querido o hemos tenido alguna pérdida, cualquiera que sea, eh, podemos decir me siento sola, desprotegida, vulnerable. Mi futuro parece muy oscuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Se acabó mi propósito en la vida? Siento que mi corazón está hecho pedazos. Y estas y muchas más preguntas vienen hacia nosotros, ¿verdad? Y a veces decimos ¿por qué? Y quizás no llegue la respuesta del por qué, del para qué. El para qué sí lo vamos a saber. La siguiente, por favor, Ruth. Hay preguntas que en el transcurso de lo que vamos viviendo las vamos a ir comprendiendo. Dios nos va a contestar, nosotros vamos a entender, pero hay momentos en los que no. Les decía hace rato, a veces cuando nosotros empezamos a reflexionar de en qué momento estamos o cómo nos sentimos, nosotros decimos, es que no sé ni cómo me siento. ¿A poco no te ha pasado? Y que dicen, pero ¿cómo que no sabes cómo te sientes? Y sabes, esto se refiere a las emociones y qué tan agudo está siendo ese momento para ti. Vayamos a la siguiente imagen. Quiero decirte que en tiempo de duelo nosotros debemos reconocer cómo nos sentimos. Debemos validar esa emoción que estamos sintiendo. Pero a veces pensamos que tan solo es decir, ah, estoy triste o estoy enojado, estoy feliz. Vemos aquí en este círculo, dice, en todo proceso de duelo es importante reconocer mis emociones y validarlas, ¿verdad? Esta es una rueda de emociones y se ven grados de intensidad. Quiero que observes en la tristeza. En la tristeza también se puede sentir culpa, abandono, desesperado, deprimido, solo o aburrido. Y ahí mismo vemos que es arrepentido, avergonzado, ignorado, victimizado, desvalidado, vulnerable, melancólico, vacío, desesperado, aislado, apático o indiferente. Podemos ver que la tristeza se puede expresar de estas maneras. Y sabes, a veces no sabemos qué decir porque no conocemos las emociones, no sabemos lo que está pasando con nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que eso que sentimos tiene un nombre, empezamos entonces eso que yo estoy sintiendo, alguien más también lo ha sentido. Y entonces vamos reconociendo qué emoción sentimos, ¿verdad? Vamos dándonos cuenta cómo nos estamos sintiendo en ese proceso de duelo, ¿verdad? ¿Hemos reconocido nuestras emociones? Sí.
Vayamos a la siguiente. Decíamos a un principio, se vale llorar. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a llorar. Atravesaremos el valle de lágrimas y solo en la eternidad llegará el momento glorioso cuando Dios mismo limpiará cada lágrima en nuestros ojos. Te decía, el darte permiso de llorar, sobre todo, fíjate, por cultura, a los varones se les dice que no deben de llorar y ellos son los que más se contienen, es decir, se quedan con todo ese corazón apachurrado y ni hablan de lo que sienten. Entonces, yo te invito a que llores. Y fíjate, cuando tú lloras, por ejemplo, yo, en mi caso, como viuda, hay momentos que lloro. Por ejemplo, el otro día íbamos a visitar a una amiga y a la hora que me subí en el transporte, más adelante se subió un varón con el mismo peinado que mi esposo y sus entradas aquí y sus pelos parados así como él se los ponía ay, yo sentí tan feo y ya después estaba llorando. Y en ese momento no pude hablar con mi hijo porque él iba lejos de mí, pero ya ayer platicábamos de ese momento. Dice, ¿por qué estabas llorando? Le digo, ¿es que no viste el señor que se subió? Dice, sí, se parecía muchísimo a mi papá con el peinado. Y le digo, sí, hijo. Y empezamos a llorar y estábamos en la calle. Y entonces cuando tú te das ese permiso de llorar, el impacto favorable no nada más es para ti, porque fíjate que cuando lloramos, estamos llore y llore y llore, pero viene el momento así como que hasta le hacemos, ah, así como ya lloré todo lo que quería llorar por el momento, ¿sí? Y viene así como un descanso, un desahogo, pero sabes, los que están alrededor tuyo, en mi caso mis hijos, ellos también lloran porque ven que su mamá llora y que no le importa dónde sea, llora cuando viene ese momento, un recuerdo, y entonces ellos también lloran. Y sabes, así también nos acompañamos con esas lágrimas. Y ve qué hermoso es Dios. Por supuesto que a Dios le importa tu dolor y por supuesto que a Dios le importan esas lágrimas que tú derramas. Vamos a la siguiente, Ruth, por favor. Dice, llorar es una respuesta natural de desahogo que libera tensión física y emocional. A través de las lágrimas expresamos lo que sentimos. Es de valientes llorar. Con las lágrimas también acompañamos. Y veíamos, ¿verdad? Esa rueda de emociones y cómo también a veces cuando no sabemos cómo expresarlo, pues con lágrimas también podemos expresar lo que sentimos, ¿verdad? Y en el ejemplo que les ponía de mis hijos, también así podemos ser acompañados. Pero hay algo que nosotros hay que se llaman neuronas espejo. Estas lo que hacen es que cuando yo veo a alguien más llorar, híjole, me conmueve y a veces no sé si te ha pasado, pero a veces Dios nos permite sentir un poquito del dolor de esa persona que esté atravesando por el duelo. Y cuando menos ves, tú también ya estás llorando. Y lejos de decir, yo venía a acompañarle y ya estoy llorando y te limpies, no, llora con esa persona, acompáñala de esa manera, ¿sí? Vamos a ver qué más nos tiene hoy el Señor reservado. La siguiente, por favor. Fíjense que hay un contenedor donde Dios guarda esas lágrimas. Dice aquí, de pronto surge una lucha interna. ¿Se vale llorar? Si conozco a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, ¿se vale llorar? Porque ¿sabes qué? Jesús como hijo de Dios e hijo del hombre es el único que nos puede comprender en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Vemos
que aun cuando conozcamos a Dios, Él nos hizo con esas emociones. ¿Viste la rueda? ¿Cuántas emociones había? Y nosotros a veces pensamos que es alegría, tristeza, enojo, llanto, como unas 5 emociones, 6, pero vemos la gama de emociones que hay y Dios nos hizo así. Entonces, si Dios nos hizo así, Él sabe que somos así, sabe que vamos a llorar, sabe también, como Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, seguramente Él también sabía que ibas a tener esa pérdida. Y sabes, Él no se enoja porque llores, Él no se enoja por tus emociones, porque te des el permiso de llorar, de validar tus emociones y de expresar cómo te vas sintiendo, ¿verdad? Por otra parte, dice, ¿verdad? Quizás te has sentido incomprendida por otras personas que a veces en ese ánimo de que tú estés bien te han dicho una palabra y que lejos de darte esperanza te han hecho sentir mal. Pero quiero que comprendas que no es porque esa persona quiera hacerte sentir mal, sino que por cultura no tenemos el decir, la persona está en un proceso de duelo y que sepamos qué hacer. Entonces, esa persona quiere que tú estés bien, aun cuando te está diciendo cosas que te han lastimado. Yo te puedo pedir que no tomes nada personal de lo que las personas te digan. Piensa que lo único que ellas quieren es que tú estés bien, que tú te sobrepongas, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Dice en Juan 11:35, Jesús lloró. Ese versículo me impresiona y saber de la historia de su amigo de Jesús, de Lázaro, cómo él, aunque, bueno, esta imagen representa a Jesús, ¿verdad? Pero podemos ver a un Jesús, si nos vamos a leer esa porción de la palabra en Juan 11, vemos cómo él sabía que iba a resucitar a su amigo Lázaro. Y ahí estaba Marta y María, y ellas estaban llorando, y cada una expresó el dolor que sentían por la muerte de su hermano de diferente manera. Y Jesús no les dijo, oye, no digas eso, si yo estoy aquí y ya lo voy a resucitar. Oye, ¿cómo me dices que por qué no llegué antes? No, Jesús lloró también por su amigo Lázaro y comprendió a sus hermanas de Lázaro y aún sabiendo que el milagro ya venía, él se tomó el tiempo de llorar. Qué precioso nuestro Jesús, ¿no crees? Vamos a la siguiente, por favor. Fíjate, te hablaba que hay un recipiente especial que Jesús tiene, que Dios tiene para guardar tus lágrimas. Y dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Fíjate que este es el redoma de Dios y en ese redoma que es un recipiente donde se guarda algo muy importante, Dios guarda cada lágrima que tú has derramado y Él sabe por qué has derramado cada una de ellas. Entonces, para Dios es importante, ¿verdad? Tus lágrimas. Vayamos a la siguiente, por favor. Dice aquí, hace rato hablamos del por qué y para qué, ¿verdad? El para qué de mis lágrimas. Dice en segunda de Corintios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, y aquí viene el para qué. ¿Para qué de mis lágrimas? Para consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjate
qué hermoso Dios no tan solo quiere que tú llegues a ese nivel de decir, ya llegué, porque cuando pasamos por un proceso de duelo hay diferentes etapas, es como una montaña rusa de emociones, pero sabes, cuando llegas a la aceptación, cuando dices, yo ya integré esta pérdida a mi nueva realidad, porque una pérdida no se supera. Aprendemos a vivir con ella en esta nueva realidad. Entonces, ¿sabes qué pasa? Dios no solo quiere que tú seas consolado, fortalecido, levantado, sino que quiere que así como tú recibiste consuelo, tú te levantes a dar consuelo también a otros. Mira qué hermoso es nuestro Dios. Y quizás te ha pasado que a partir de que has tenido una pérdida significativa, es como si los ojos se te hubieran abierto y ahora ves a toda esa gente que tiene una pérdida significativa y ves la manera de ayudarles. Y ves la manera de llegar con ellos, de compartirles que hay un Dios de toda consolación, ¿verdad? Y no minimizar las pérdidas por decir, ah, es su mascota, eso no es importante. Para esa persona sí lo es, aunque quizás para otras no la sean, para ella sí lo es, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Hoy entendí que tuve un propósito como soltera, tuve un propósito como esposa, tengo un propósito como mujer, como madre, como abuela, como bisabuela y ahora tengo un propósito como viuda. Se ha hecho palpable en mi vida Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Fíjate que a veces cuando pasamos por un proceso de pérdida, pensamos que, por ejemplo, en mi caso como viuda, pensamos que ahí se acaba todo. Muchos piensan eso. Ya se acabó todo. Ya no tengo nada que hacer. El propósito ahí se queda. Y decíamos de esas tantas preguntas, ¿verdad? Que vienen a nuestra mente y estamos sobrepensando. Pues déjame decirte que aún si tú estás vivo, si tú estás viva, es con un propósito. Y ese propósito, tú tienes que seguir caminando hacia él. Ahí, cuando tú caminas agarrado o agarrada de la mano de Dios, Él sigue dando ese consuelo. No todos los días van a ser igual, por supuesto que no, porque habrá días donde nos sientamos muy tranquilos, aún y a pesar de la pérdida, pero habrá días donde sientamos mucho la tristeza. Y no se diga cuando son fechas significativas como la que te ponía en un principio, ¿verdad? Que es algún cumpleaños, alguna fecha de aniversario. Es como si el dolor fuera más agudo. Pero fíjate, el Señor va haciendo la obra en ti, te va dando ese consuelo, esa fortaleza, pero aún Él te unge para que vayas. Y dice aquí, ¿verdad? A predicar las buenas nuevas, porque fíjate, muchas veces hablamos de Dios, compartimos del Evangelio, pero nos olvidamos que la gente también necesita ser consolada. Nos olvidamos que la gente también necesita ser abrazada. Y doy muchas gracias a Dios por este ministerio delegado de acompañamiento y cada una de las pastoras, sobre todo nuestra pastora Ruth Oz, viuda de Martínez, que a través de esa pérdida de su esposo, hoy tú y yo estamos en esta reunión siendo abrazados y consolados por su Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Qué hermoso. Y así como pasó con ella y ha pasado con cada una de nosotros como servidoras, que hemos pasado por procesos de pérdidas y hemos visto la mano de Dios. Cómo Dios nos tiene paciencia, cómo Dios sabe que cada uno avanza a su tiempo y a su ritmo. Y hoy yo te digo
aún en medio de ese proceso de pérdida, Dios está contigo. Dios no te ha dejado ningún día de tu vida. Y ahí, cuando falleció tu ser querido, ahí también Dios estaba. Ahí su espíritu estaba y es muy seguramente quien te ha sostenido hasta el día de hoy. Vamos a la siguiente, por favor. Hoy te invito a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué haces cuando te enfrentas a todos esos pensamientos de culpabilidad o resentimiento? Hablábamos hace rato, ¿verdad? De cuando vienen a nosotros tantas preguntas que ya cuando menos lo acordamos, estamos sobrepensando. ¿Qué haces con ello? Y la pregunta dos dice, ¿en tu duelo te has tomado el tiempo para, ahí es para llorar, perdón por el error ortográfico, ¿en tu duelo te has tomado el tiempo para llorar? Y si no lo has hecho, pues hoy es un buen día para iniciar, para darte cuenta qué emociones has sentido o qué emociones sientes hoy y darte el permiso de llorar y además ser abrazado, ¿verdad? Por alguien más. Y la pregunta 3 dice, ¿le has permitido a otras personas llorar contigo? Porque muchas personas dicen, no, por ejemplo, hablando del ejemplo de viudas, yo no voy a llorar porque yo no quiero que mi hijo se ponga mal. Esa palabra usamos, pero no es que tu hijo se ponga mal, sino que así como vea que tú validas tus emociones, él también las pueda validar. O podría ser al revés, ¿verdad? Que veamos que un hijo está llorando por la muerte del papá y nosotros acompañarlo a él también a través de las lágrimas. ¿Lo has podido hacer? Y si no, hoy es un buen día para que inicies para hacerlo. Y la pregunta 4, hoy puedes dar gracias a Dios por el proceso de duelo en el que te encuentras. Hoy te das cuenta si tu dolor es muy agudo y has llorado mucho, o aun cuando ha sido agudo, no te has dado la oportunidad de llorar si no lo has hecho. Hoy es un buen día para iniciar a llorar. La siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen me conmovió mucho. Te decía hace rato, muchas veces pensamos que estamos solitas, que estamos solitos, que nadie nos comprende, que nadie nos sostiene, que nadie nos abraza. Esta imagen me conmovió mucho porque puedo ver a Jesús abrazando y dando consuelo a una mujer. Y cuando te das cuenta de eso, cuando Dios te revela que sin importar cómo te encuentres hoy, sin importar en qué etapa te encuentres del duelo, hoy Dios te dice que ha estado contigo desde el primer momento que tuviste la pérdida. Y quizás cuando se trata de personas enfermas, desde que pasaste ese proceso en el hospital, Dios ha estado contigo y no te ha dejado ningún día. Él es el gran consolador y hoy Él quiere recordarte que te ama tanto que lo único que espera es que tú le digas, papá, yo no puedo más con este dolor, yo no puedo más con esta tristeza, y derrames tu corazón y llores lo que tengas que llorar, pero que te rindas a Dios y le digas, ayúdame, ayúdame, porque yo no puedo. Y viene su Espíritu Santo y te abraza y te consuela de una forma tan sorprendente que cuando menos lo veas, tú estarás dando consuelo a otros y podrás testificar que todo provino de Dios, que todo Él lo hizo, por más que en un principio tú pensaste que todos los días iban a ser así. Hoy Dios te dice que hay esperanza en Él y que Él es el único que te puede dar consuelo. Qué hermoso, qué hermoso. Y quisiera orar por ti. Quisiera orar
y pedirle a Dios que siga dándote ese consuelo. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, papá, porque nos muestras que tú nos permites llorar en cualquier momento, Señor, sin importar, papá, que piense el que esté al lado de nosotros, sino darnos el permiso de llorar y decirte, papá, cómo nos encontramos, cómo están nuestras emociones, validarlas. Y Padre, yo te pido que a cada uno de los que están aquí presentes y los que han de ver la grabación, Señor, tú sigas dando ese consuelo, papá, tú sigas dando esa fortaleza, porque sabemos que no es con nuestras fuerzas que vamos a salir adelante, es con tu Santo Espíritu, con tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y Padre, llénanos con tu gran amor, Señor, en esta bonita tarde, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Para mí es un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Gracias, preciosa Reinita. Muchas gracias por dejarnos ver que podemos ser vulnerables. No tenemos que ser fuertes delante de los que están presentes ni delante de Dios. Muchas gracias y gracias le damos a Jesús porque se dejó ver vulnerable también. Nos lo Así es. mostró para que nosotros sigamos también su ejemplo. Muchas, muchas gracias, Reinita preciosa. Gracias. Abrazos a todos. Amén. Y los que nos están viendo por redes, queremos decirles que cada sábado estamos aquí a las 3 de la tarde y que es bien importante que procesemos nuestro duelo de manera saludable. Bien, bien importante la elaboración de nuestro duelo. Entonces, ¿qué les parece si cuando ustedes más piensan que están solos, qué les parece si entran a la página del legado de acompañamiento y dicen, yo necesito acompañamiento, por favor? Y le vamos a mandar la liga allí por inbox en nuestra página de Facebook para que se una a la reunión Zoom, porque en la segunda hora los vamos a escuchar a ustedes. Cada quien tiene una historia que contar y unas lágrimas que compartir con nosotros. Y vamos a llorar con ustedes, porque se vale llorar. Muy bien. Los que están aquí en la sala, por favor, no se vayan, porque vamos a ir a sesiones de grupos pequeños. Y los que nos están viendo por redes, les mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Y aquí estamos para servirles cada sábado.